Muy buenas noches, damas y caballeros. El Instituto Superior Pedro Francisco Bono y su editorial universitaria les dan la más cordial bienvenida a este acto de lanzamiento del libro Ética de la Praxis Educativa Docente de nuestro amigo Pablo Mella. En este momento, permítanme invitar a las autoridades quienes van a conformar la mesa principal de este acto, a los cuales solicitamos ocupen sus asientos en la mesa principal del llamado. El rector del Politécnico Loyola y coordinador de la Red Educativa Jesuita Caribe, reverendo Padre José Victoriano. La secretaria ejecutiva de la editorial Bono, la señora Aymet Arbelo. La coordinadora del espacio multisectorial Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad y miembro del Consejo Ejecutivo del ISFODOSU, quien será la encargada de presentar el libro que hoy ponemos en circulación, la doctora Laura Abreu. Igualmente el padre escolástico, quien nos dará una palabra de invocación, por favor. Él no quiere que yo lo invite, pero invitado está a la mesa principal. Y por supuesto, nuestro autor del libro, del doctor Pablo Mella. Por favor. Muchísimas gracias. En este momento queremos saludar la presencia de todos ustedes, en especial a nuestra querida Sheila Varela, la directora de Flatso, y es la prologuista de la obra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Para dar inicio formal a este acto, vamos a solicitar la presencia del padre Francisco Escolástico, quien tiene a su cargo la invocación de esta actividad. Bueno, yo creo que es bueno si un padre escribe un libro y lo va a publicar, que hagamos una oración, ¿verdad? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el mes de octubre, el mes que la Iglesia Católica recordamos, el mes de las misiones. Recordar a tantos hombres y mujeres que exponen su vida en el mundo entero y en situaciones difíciles de llevar el Evangelio. Y este año seguimos viviendo el año de la esperanza. Peregrino de la esperanza, el fenecido Papa Francisco convocó ese jubileo, ser peregrinos de la esperanza. La palabra peregrino nos invita a todos a no quedarnos tranquilos ante lo que pasa. Voy a leer algunos versículos del libro de la sabiduría, Proverbios 8:22. Dice la sabiduría de Dios: el Señor me creó como primicia de sus caminos, antes de sus obras, desde siempre. Yo fui formada desde la eternidad, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra. Yo nací cuando no existían los abismos, cuando no había fuentes de aguas caudalosas, antes que fueran cimentadas las montañas, antes que las colinas. Yo nací, cuando Él no había hecho aún la tierra, ni los espacios, ni los primeros elementos del mundo. Pedir al Señor entonces, en esta puesta en circulación de este libro, que nos regale la sabiduría a todos los que estamos comprometidos con la educación. Que no sucumbamos a los diagnósticos derrotistas, no sucumbamos a las estadísticas que nos quieren apresar, diciéndonos que no hay salida y que todo está perdido. Pidamos esa gracia, esa sabiduría, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Sus ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no deje caer en la tentación y líbranos del mal. Y que el buen Dios nos bendiga, bendiga a nuestro querido Pablo y ese aporte con este libro a toda la labor educativa de mucha gente en este país. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Padre Escolástico, por sus palabras. Nos convoca hoy una obra que respira profundidad y compromiso, ética de la praxis educativa docente, entre la profesionalidad y el compromiso personal del filósofo y educador Pablo Mella. Este libro no solo interpela nuestra manera de enseñar, sino que nos invita a repensar el corazón mismo de la educación en tiempos de cambios vertiginosos. Desde una mirada crítica y rigurosa, Pablo nos conduce por los senderos de la historia de la ética, presentando sus grandes figuras y conceptos, para luego situarnos frente a los dilemas contemporáneos de la práctica docente. Con lucidez analiza las capas visibles y ocultas del currículum y nos desafía a mirar más allá de los métodos y contenidos hacia el vínculo humano que sostiene toda acción educativa. Este texto es, como bien lo ha llamado Sheila Valera, aquí presente, en su prólogo, un libro oxígeno. Nos devuelve la mirada a lo esencial, la educación como encuentro entre personas, como espacio para reconocer y potenciar la singularidad de cada ser humano. En un contexto marcado por la irrupción de la inteligencia artificial y los desafíos éticos que ésta plantea, Pablo nos recuerda que educar es, ante todo, un acto profundamente humano. Hoy celebramos no solo la publicación de un libro, sino la apertura de una conversación urgente y necesaria sobre el sentido de nuestra vocación docente. Que estas páginas nos inspiren a seguir formando desde la ética, el compromiso y la esperanza. Y con esta introducción solicitamos la presencia de la señora Aymet Arbelo, secretaria ejecutiva de la Editorial Universitaria Bonó, quien tendrá a su cargo las palabras de bienvenida. Gracias. Buenas noches. De parte de la Editorial Universitaria Bonó, nos alegra muchísimo que nos acompañen en esta noche en la puesta en circulación de nuestra más reciente publicación, que también es nuestra 9ª publicación del año. Nuestra editorial acompaña las líneas de investigación y promoción del pensamiento del instituto que ya mencionamos, que es el Instituto Superior Filosófico Pedro Francisco Bonó, que pertenece a esa institución. En la editorial tenemos la visión de publicar textos de las áreas de humanidades, ciencias sociales y filosofía, que son las mismas áreas de las cuales se ocupa el instituto, pero también publicamos libros de espiritualidad ignaciana por ser un instituto de la Compañía de Jesús. Nuestro equipo vela por la calidad metodológica, científica y formal de las publicaciones, con el fin de promover investigaciones que contribuyan al pensamiento crítico y a la difusión del conocimiento producido por nuestros autores. Con esa misma intención buscamos ser y promover espacios de diálogo constructivo en torno a los temas de los que nos ocupamos. En ese sentido, hemos clasificado nuestras publicaciones en 3 colecciones y una que es fuera de colección. Las describo brevemente para entonces poder explicar en qué colección cabe el libro que hoy nos convoca. Tenemos la colección Pensamiento y Vida, que busca tender puentes entre las humanidades y la filosofía. Ensayos Bonó es nuestra otra colección que acoge publicaciones sobre temas sociales, políticos y culturales. Y la Pedagógica Bonó, que es a la que pertenece el libro Ética de la Praxis Educativa Docente, se dedica a la reflexión e investigación educativa. La otra colección que mencioné
ocupa aquellos libros que no caen necesariamente dentro de estas categorías, pero que sí responden a las líneas de pensamiento y de difusión que tenemos en la editorial. Ya hablando un poco más del libro de Pablo, que también es nuestro director, hablarán en mucho más detalle sobre su contenido y los participantes que me van a suceder. Pero les puedo adelantar que en este libro vamos a entender y vamos a tener elementos o un panorama para pensar el hecho de que educar no se puede reducir a la repetición de fórmulas ni a la validación de indicadores, sino que implica un compromiso reflexivo con el otro y con uno mismo. Es decir, que el tema que nos convoca aquí no es un tema que ya está delimitado, sino que debe ser un espacio vivo de diálogo, de pensamiento y de conversación. Aquí la docencia requiere apertura al diálogo, como dije, y disposición a la transformación. En última instancia, este libro nos interpela a repensar la figura docente, no solo para mediar conocimiento, sino como un sujeto ético que encarna en su práctica cotidiana la posibilidad de un bien común. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la señora Arbelo por su intervención. Invitamos al reverendo padre José Victoriano, quien nos compartirá algunas ideas sobre la Red Educativa Jesuita Caribe y cómo la obra que hoy ponemos en circulación se enmarca dentro de la labor de dicha red. Señores, buenas noches. Bueno, un saludo muy cordial a la mesa de honor y a todos estos grandes amigos que nos acompañan esta noche. Una de las experiencias más interesantes de estos espacios es que uno se encuentra con amigos y amigas y revive como lo que nos hace ser una comunidad de aprendizaje. Bueno, Pablo me pidió que como delegado de educación de la Compañía de Jesús y como presidente de la Red Educativa Jesuita del Caribe, que dirija algunas breves palabras. Acepto este encargo con gratitud porque este encuentro nos permite reflexionar juntos sobre el sentido de nuestra misión educativa en un tiempo que reclama hondura ética y lucidez institucional. Pues me pareció interesante recordarnos todos que la Compañía de Jesús en República Dominicana está presente en todo el territorio nacional a través de sus obras educativas. Quisiera hacer un repaso rápido. Comienzo diciendo y recordándonos que Fe y Alegría acompaña a más de 34,000 estudiantes en 63 centros con más de 1.500 docentes comprometidos con las comunidades más vulnerables. El otro día estaba yo en la ciudad de La Vega en un autoadorno y estaba con una camisa de Loyola San Cristóbal y la señora que me estaba cobrando, cuando terminé el trabajo, me dice, ay caramba, yo quería entrar a Loyola, pero entonces no pude porque ya no había cupo. Digo, Loyola en La Vega. Y me acordé que en el barrio de la Carmelitas, en La Vega, hace como 15 años, 17 años, el padre Antonio Lluvere, junto con un grupo de laicos, impulsaron la creación de un politécnico en ese barrio muy pobre de La Vega. Hoy día, ese politécnico es uno de los mejores politécnicos que tiene la ciudad de La Vega y que todo el mundo quisiera, bueno, mucha gente, sobre todo gente pobre y gente que sabe de la calidad educativa, pues quiere entrar a ese politécnico. Y cuento esto para decir que parte de lo que hace la Compañía de Jesús a través de sus obras educativas es comunicar una manera de educar, una manera de compromiso con los sectores vulnerables, una manera de hacer que la calidad
de la educación, aunque sea para los pobres, tiene que ser siempre una educación de calidad. Y yo pensaba en el padre Antonio Lluveres, que tanto se esforzó en Fe y Alegría por impulsar la educación, y decía, Tom, qué bueno que al final este esfuerzo terminó siendo una escuela de calidad para la gente pobre. También tenemos las escuelas radiofónicas Santa María, un proyecto que digamos que en la escala de los proyectos de educación de calidad de la Compañía de Jesús en el país, yo dirigí la escuela radiofónica por 7 años, digamos el proyecto como más sencillito que tenemos, donde prácticamente se hace lo que se puede, pero este proyecto tiene 6 oficinas regionales en todo el país, atiende a más de 8,000 personas y tiene casi 500 profesores que trabajan con nosotros. Todo el que no ha tenido la oportunidad de estudiar, pues tiene ahí un espacio. También está el Instituto Politécnico Loyola, que todos lo conocemos y que hoy, bueno, me honra el ser el rector del Instituto Politécnico Loyola, una obra que es como rara, una obra grande que comienza con educación inicial y termina con ingenierías. Hay gente que entró a Loyola con 4 años y termina siendo ingeniero. Loyola no solamente hoy día es San Cristóbal, Loyola también está en expansión. Estamos trabajando 2 extensiones, una que es ampliar la cobertura en Dajabón, llevarla de secundaria técnica a nivel superior. Ya tenemos 3 carreras abiertas y ya tenemos casi 100 alumnos y prevemos que para el año que viene pues eso se duplicará. Pero también estamos en Monte Grande, en Asua. Hace 2 años que iniciamos la cogestión de una escuelita primaria que nos encontramos ahí y ahí estamos construyendo una escuela de calidad. Pero la proyección es construir ahí la ciudad Loyola Monte Grande, que es replicar el Instituto Politécnico Loyola para todo el sur. Tenemos también el Instituto Bonó, donde Francisco, yo, Pablo ha sido profesor, que bueno, que tanto bien ha hecho en el país y que a tanta gente ha formado con calidad. Y el colegio donde nos encontramos con una tradición impresionante de formación a personas que hoy día tiene casi 1,000 alumnos y casi 200 profesores. Todas estas instituciones comparten una convicción: educar es formar personas libres, conscientes y solidarias. Para articular ese esfuerzo, nació entonces la red educativa de la Compañía de Jesús para el Caribe. Le dije que nosotros siempre hemos sido un sector educativo, pero la red intenta ahora, bueno, expandirse a todo el Caribe y fortalecer la colaboración entre nosotros, impulsar la innovación pedagógica, formar educadores integrales y contribuir desde la reflexión crítica a la mejora del sistema educativo nacional. Justamente en este horizonte se inscribe el lanzamiento de este libro que hoy nos convoca. Pablo Mella nos recuerda que enseñar no es simplemente transmitir conocimiento, información, sino acompañar, como ya se ha dicho aquí, procesos de crecimiento humano. Educar es nutrir y emancipar, cuidar y liberar. Yo quisiera, Pablo, agradecerte muchísimo por el libro, porque yo inicié ya la lectura del libro en mi celular. Para estas palabras, Pablo me lo envió en digital y yo tuve que comenzar a leerlo. Como no me lo leyera, yo decía, puedo no entender de qué va la cosa. Y la verdad que esta noche aquí se ha utilizado mucho la palabra la mirada. Esto cambia la mirada. Yo le puedo decir a ustedes que la lectura del libro para mí ha sido como una especie de como un colirio, Pablo. En paralelo, yo estoy leyendo un libro que se llama Nexus de Harari, y no puedo dejar de leer Harari sin tener como telón de fondo el libro de Pablo. Y acabo de ver ayer una película, La Casa de la Dinamita, ¿quién la ha visto en Netflix? Del misil ese. Igual, estoy viendo la película y estoy pensando en claves de los problemas que nos estamos intentando plantear, porque el libro de Pablo me parece que va más allá de la educación, sino que volver de nuevo, Pablo, a filosofar, a mirar el mundo con ojo crítico, a cuestionar lo que hacemos, ¿no? Así que, Pablo, yo te agradezco muchísimo porque me obligaste
a iniciar la lectura del libro y tenía muchísimo deseo de llegar al acto porque quería tocar el libro. Ya lo compré, ya compré uno y entonces vamos a comprar más para llevar a la biblioteca de Loyola y para compartirlo con los profesores. Así que, Pablo, muchísimas gracias, porque yo sé que un libro de esta naturaleza implicó mucha investigación, mucho esfuerzo, y yo creo que sí, de verdad, nos va a ayudar mucho en la tarea que tenemos todos, ustedes y nosotros, de construir un mejor país a través de la educación. Gracias. Muchísimas gracias, Reverendo Padre José Victoriano, por toda esa explicación, y los que no conocíamos algunos puntos, pues ya estamos bastante actualizados de la red, ¿no?, educativa jesuita Caribe. Gracias. A continuación, pues damos las palabras a la doctora Laura Abreu, quien tiene a su cargo la presentación de la obra Ética de la Praxis Educativa Docente. Bueno, buenas noches. Yo no sé cómo el señor Victoriano pudo leerlo en un celular, porque esta fue la tarea que yo tuve que leer cuando Pablo me llamó. Entonces, admiro esa capacidad de poder leer en el celular, porque la verdad es que tremenda tarea. Es un honor participar en este acto de lanzamiento del libro Ética de la Práctica Educativa entre la profesionalidad y el compromiso personal, una obra escrita por Pablo Mella, filósofo, sacerdote jesuita, académico comprometido con el pensamiento crítico y la educación humanista en la República Dominicana, amigo de tantos que están aquí. El libro además es publicado por el editorial universitario Bonó, promotores de investigaciones nacionales y contribuyen al pensamiento crítico. Felicito tanto a Pablo como al editorial por este aporte al sector educativo y a la República Dominicana, al mundo realmente. Cuando Pablo me llamó, me dijo, te tengo una propuesta que no te va a gustar, pero no me puedes decir que no. Entonces, ahí está la tarea, como les comenté, ¿verdad? Me la mandó por el celular, yo lo mandé a imprimir y aquí está el libro, un libro que en buen dominicano nos mueve, me jamaqueó, esa es la palabra que primero me llegó, profundamente, tanto mi quehacer profesional como personal. Es una lectura que sacude y que nos deja llenos de notas al margen, de marcas y de pendientes para continuar y volver a ellas. No creo que hay una forma de resumir la riqueza y tampoco pienso que es un libro para una sola sentada. Es un libro de altísima profundidad técnica, de referencia para el sector, para los estudiantes de educación, para los docentes, para los hacedores de política pública, para cualquier persona que esté interesado en crecer. Y haré mi mejor esfuerzo hoy en motivarles, no solo a su lectura, sino a difundirlo, a utilizarlo y sobre todo a aplicarlo como manual de reflexión de vida. Como bien también decía el padre Victoriano, una vez uno lo lee, es como que se te instala un chip aquí, por unos lentes por los cuales tú ves que ahora en estas últimas 2 semanas, todo lo que yo hago, veo, leo, pienso a través de el libro de Pablo, lo que dijo Pablo, lo que decía la ética de Pablo. O sea que definitivamente es un libro que además de ser un libro oxígeno, es un libro que te hace cambiar un poco el chip y los lentes por los que miras la vida. Es una lectura que precisamente nos lleva a mirarnos completamente en un tiempo de incertidumbres, de violencia creciente, de transformación social, y citando también las palabras de Sheila Valera en su prólogo, este libro llega como un martillazo contundente en la cabeza. Así nos deja, nos despierta y nos obliga a repensar el verdadero significado de educar hoy, desde diversas aristas, y llega en un momento oportuno para reorientar la mirada hacia el campo educativo. Es una obra provocadora, como todos los aportes que hace Pablo Mella, apreciado por sus contribuciones en el campo de la filosofía, de la educación, la reflexión y hasta la política. El libro que hoy se presenta nos invita a mirar la educación desde su raíz, como una práctica moral, política y humana. La obra propone una ética integral y crítica de la praxis docente,
diferenciándose de una mera deontología profesional. Se trata de reconocer en cada acto educativo un encuentro entre seres humanos, un espacio donde se cultiva la libertad, el juicio crítico y la capacidad de convivir en la diversidad. El autor parte de un diagnóstico claro. La labor docente se ha vuelto una misión compleja. Vivimos en una sociedad de cambios acelerados, marcada por la globalización, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial que han transformado nuestras vidas y la propia identidad del maestro. El docente que hoy se encuentra tensionado entre exigencia social de profesionalidad y el desafío moral del compromiso personal. Este libro nos invita a hacernos preguntas fundamentales para reorientar nuestra mirada y poner en foco en lo verdaderamente importante, la dimensión humana de la educación. El libro está organizado de una manera muy pedagógica para llevarnos de la mano a través de esta reflexión. Pablo es un perfecto, lo que yo denominé, hilvanador de ideas. Fascinante ver cómo conecta un tema con el otro de manera tan fluida. Su escritura se convirtió en arte. Los primeros 3 capítulos sientan la base, el corazón filosófico del libro. Cito: en definitiva, la historia de la filosofía nos advierte que quien se dedica a la ética tarde o temprano deberá enfrentarse a las verdades aceptadas acríticamente por la mayoría y desafiar aquellas formas que no resistan el examen de la razón. Cierro cita. Para construir su propuesta, Pablo Mella parte de la raíz misma de la palabra educación. Nos recuerda que su doble etimología latina, que es la columna vertebral de toda obra, se construye de educare, que significa nutrir y criar, asociado a la dimensión formativa, y educere, que significa sacar y conducir hacia afuera, asociado a la dimensión transformadora. La gran originalidad del autor es que no ve estas dos dimensiones como opuestas. En lugar de una dialéctica de conflicto, se propone una analéctica, concepto que permite integrar educare y educere. No se trata de que una anule a la otra, sino de un diálogo constante donde educador y educando se enriquecen mutuamente, reconociendo lo que se denomina la alteridad, es decir, el valor del otro en su singularidad, en su ser único. Por eso el libro no propone un simple código de reglas, sino una ética integral y crítica de la praxis docente. La docencia no es solo un saber técnico, sino una praxis, una acción reflexiva y comprometida que transforma tanto al estudiante como al propio maestro. Esto implica que el maestro asuma la reflexión ética como una tarea personal e intransferible, especialmente ante los desafíos culturales que han sacudido la identidad profesional. Cito del libro también. Frente a la debilidad del otro, tengo una responsabilidad infinita. Esta es una cita que aparece de Emmanuel Levinas y es precisamente el diálogo, en diálogo con la ética de Levinas y la ética del cuidado, donde el autor propone entender la enseñanza como una relación de responsabilidad ante la vulnerabilidad del otro. La autoridad del docente no se basa en el poder, sino en la empatía, el respeto al prójimo y la búsqueda del florecimiento humano. Para sustentar su propuesta, la obra realiza un riguroso recorrido histórico de la ética. Discute conceptos filosóficos centrales desde la historia de la ética, la teológica y deontológica, hasta las figuras de la ética de los siglos XX y XXI, incluyendo la metaética, las éticas aplicadas, la ética feminista, la bioética y la ética intercultural. Estos conceptos el autor los renueva en diálogo con pensadores contemporáneos. Retoma, por ejemplo, la advertencia de Hannah Arendt sobre la pérdida del pensamiento crítico en sociedades denominadas por la obediencia y la tecnocracia, para reflexionar sobre el riesgo de una educación que repite sin pensar, que forma ejecutores antes que ciudadanos. Y asimismo incorpora ideas de Byung-Chul Han, quien recientemente acaba de recibir el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades hace apenas una semana, unos días, para cuestionar la cultura del rendimiento, la autoexplotación y la fatiga social que atraviesan también las instituciones educativas. Al hacerlo, Pablo logra tender un puente entre la ética clásica
y los dilemas actuales, ofreciendo una lectura actualizada y provocadora de lo que significa educar en un mundo saturado de información, pero a veces falta de sentido. El autor desarrolla su propuesta central en los capítulos del 4 al 6. Se construye la propuesta de una ética crítica de la praxis educativa docente que integra la tradición filosófica para responder a los desafíos actuales. Cito: las grandes concepciones de la ética, de la historia, de la filosofía, están en la base de cualquiera de los planteamientos morales que se escuchan en el espacio público. Esto es así aun cuando quienes participan en un debate ético no sean conscientes de ello. Cierro la cita. Se enfoca en que el centro educativo sea un espacio de resistencia ante las formas actuales de deshumanización. Pablo aborda conceptos como la mercantilización, la tecnocratización, la burocratización, y en una afirmación contundente sostiene que el docente, como sujeto moral que es, tiene ese compromiso. Un compromiso que implica promover el análisis crítico de las políticas educativas, partiendo del propio centro educativo y de participar de su reinterpretación en función del bienestar del estudiantado y de la comunidad, para que de alguna manera influir en las políticas educativas del Estado, haciendo un llamado a que la escuela debe recuperar su vocación humanista y democrática. Y esto va en una mirada en capas, o a mí me gustó más el concepto de círculos concéntricos que plantea el propio libro de Rodríguez Morillón, que cita el autor, porque implica cada vez más sujetos. Entonces va desde la persona, el docente, el estudiante, hasta convertir el aula en una comunidad de diálogo y construcción crítica, de asumir el centro educativo como un espacio de reflexión crítica y acción transformadora. Se trata de integrar el compromiso social en el territorio donde opera la escuela. Y en la realidad local, una transformación que llegaría, en nuestro caso, hasta los distritos, las regionales, y nos haría incluso cuestionar esa distribución a la que nos ajustamos. Al fin y al cabo, la propia lectura que vamos haciendo del libro nos va llevando a esto, a hacernos preguntas difíciles, no solo personales, sino también de aquello que nos ordena. Personalmente, hasta me cuesta mantener que sea esta motivación solamente centrada en el libro. Aquellos que me conocen saben que yo quisiera ahora hacer una interpretación de la política pública dominicana, educativa, con los ojos de Pablo, pero voy a tratar solamente de ser provocadora y que nos inspire leerlo para que, como yo, tengan ese chip y esos lentes y puedan entonces analizarlas. Pero una vez con esos lentes puestos, ¿cómo no analizar el contexto político dominicano? Porque su pensamiento ofrece un criterio ético para analizar la política educativa nacional. Preguntarnos si las decisiones del sistema, el currículum, la evaluación, la carrera docente, contribuyen realmente a formar ciudadanos críticos, solidarios y justos, o si responden a presiones de tipo económico o político. Este enfoque se vuelve especialmente pertinente en el debate sobre el rol del Estado, el rol de la formación docente, la autonomía escolar o la distribución del 4%. Temas donde la ética pública y la justicia social deben estar en el centro. O cuando el libro nos llama a construir redes solidarias de resistencia pedagógica, también resuena con el contexto dominicano. Frente al agotamiento de los sindicatos tradicionales y la fragmentación del magisterio, urge promover comunidades docentes que repiensen colectivamente el sentido de su labor y su incidencia política. Por eso ahora caí cuando Pablo me decía en una última discusión de un colectivo, es que esto hay que verlo por la ética. Yo no entendía en ese momento de qué estábamos hablando hasta que leo el libro y ya no me puedo quitar los lentes de Pablo. En definitiva, y como les advertí desde el principio, es un libro que deja muchos temas pendientes de reflexión colectiva. Más adelante, el autor nos introduce a una herramienta fundamental, el currículum oculto. Este concepto que se refiere a todos los valores, normas y creencias no explícitas que se transmiten en la escuela y que a menudo reproducen desigualdades. Porque como bien se expresa aquí, lo que no se conversa explícitamente en la escuela también educa, conformando una pedagogía de lo implícito. Desde el principio del libro, el planteamiento de Pablo Mella es la puesta en marcha de una ética viva y en proceso. Propone un uso estratégico del currículo oculto
con fines éticos y lo enmarca en una actitud hermenéutica crítica que implica interpretación, crítica y aplicación estratégica. Ese capítulo es una verdadera guía orientadora de cómo transitar esos debates ardientes, como los define el propio autor, y pone el ejemplo de la educación sexual integral. Y nos va trazando una ruta paso a paso, desde hacer conciencia de los propios comportamientos y métodos, hacer un balance de lo que se enseña frente a lo que no se enseña, enseñar reflexionando a partir de ejemplos propios y ajenos, hasta dejar espacio para la flexibilidad de actividades alternativas y promoviendo la investigación-acción. Cuando yo iba leyendo la propuesta ya, me surgía la pregunta, ¿y en qué tiempo se hace todo esto, Pablo? Pero es evidente que Pablo también lo piensa cuando más adelante plantea que la planificación escolar debe reservar esos espacios de reflexión sobre el currículo y sobre el currículo oculto, para que pueda utilizarse de una manera estratégica. Pablo Mella nos sacude, no desde un espíritu de oposición, sino desde el equilibrio y la reflexión en beneficio de la formación integral de los estudiantes, de los seres humanos. Y como buen articulador, el autor nos presenta en el último capítulo a la convivencia escolar como la respuesta sistemática y constructiva al currículo oculto. Propone un marco para crear un ambiente escolar seguro y democrático. El libro culmina con una defensa apasionada de la convivencia intercultural como base de la vida democrática. Nos habla de que la tarea fundamental es crear un ambiente seguro, libre de violencia física, emocional, psicológica y de acoso escolar. La escuela, dice Pablo, es el primer laboratorio de ciudadanía, el lugar donde se aprenden la justicia, el diálogo y el respeto a la diferencia. Esto se logra mediante iniciativas progresivas que escalan la participación y la responsabilidad desde el aula hasta la comunidad y la sociedad global. En un contexto dominicano e internacional marcado por la polarización y la exclusión, esta reflexión adquiere una fuerza particular. Pablo Mella, el hilvanador de ideas, nos va llevando desde su propuesta central, donde la ética de la praxis educativa docente exige que el maestro actúe como sujeto moral crítico, empleando el concepto de currículo oculto como herramienta de análisis para la transformación de las estructuras implícitas y aplicando este compromiso de manera concreta mediante el fomento de la convivencia escolar intercultural como un preámbulo esencial para la vida en democracia. El autor no puede negar su esencia y su atención a los detalles. Como buen educador, incluye al final de cada capítulo actividades de recapitulación, con planteamientos de casos, comparaciones y situaciones que facilitan la aplicabilidad de los conceptos trabajados en la lectura. Como maestro de maestros, nos apoya en esta tarea como una inducción sutil pero contundente. El libro cierra para no concluir, así él mismo lo propone, recordándonos que la ética es una tarea de humanidad que nunca termina. Subraya que el maestro es un sujeto moral y la docencia es praxis, una tarea que se debe recomenzar una y otra vez. En definitiva, ética de la praxis educativa docente es un llamado a que cada educador se convierta en un filósofo práctico en su día a día. En mi lectura, una obra que reconciliará a muchos educadores con el sentido profundo de su oficio. Este libro propone que los docentes se vean a sí mismos como personas que piensan, reflexionan y transforman, capaces de analizar su entorno con mirada crítica y trabajar para hacer de la escuela un espacio más justo, equitativo y abierto a la diversidad. Este libro, Oxígeno, como bien nos dijo Sheila, es una herramienta fundamental para quienes creen que la educación es la base para fortalecer la democracia y la humanidad. Es una invitación a asumir la labor docente como un compromiso social transformador. Es una invitación a pensar con honestidad la brecha que existe entre lo que enseñamos y lo que somos. Es un libro para tener en toda carrera de educación como libro de cabecera para docentes activos y hacedores de política. Pablo Mella no ofrece respuestas cerradas, más bien nos ofrece preguntas, como buen filósofo jesuita. Preguntas que incomodan, pero que liberan. De aquí salen muchos conversatorios. Este acto es para no concluir.
Es una invitación a que le demos continuidad. El libro esperado de Pablo, es una referencia imperdible. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Laura. La verdad que nos dejó bastante motivado para entrar en el libro, en la lectura y la reflexión. Bueno, en este momento, como no podría ser de otra manera, ¿verdad? Requerimos la presencia del autor de la obra, del educador, del amigo, el filósofo y jesuita, el doctor Pablo Mella, quien compartirá unas palabras con todos nosotros. Bueno, pues muchas gracias. Con esas 3 palabras que tú acabas de decir, Maribel, yo creo que se expresa lo que está pasando aquí ahora mismo, que lo primero es que estamos amigos aquí, pero somos amigos educadores y preocupados por el país. O sea que eso tenemos en común, comenzando por amigos, porque todo lo que somos nos une una amistad y a la mayoría también la espiritualidad ignaciana. O sea que lo primero es agradecerle a ustedes que están aquí. Tentación tengo de comenzar a decir cosas, pero yo me voy a intentar y voy a hacer el esfuerzo de limitarme a dar las gracias. Voy a hacer el esfuerzo. De vez en cuando dejaré caer alguna cosita según vaya avanzando. En primer lugar, yo quiero dar las gracias a quienes tienen, no sé si decir la culpa o el mérito de haberle dado el enfoque al libro. Como muy bien presentó Laura, el libro quiere ser filosófico, o sea, es un libro realmente de filosofía. Cuando se me presentó la tarea, yo primero hice una consulta, yo tengo varios proyectos de investigación y cuando a las personas más cercanas le pregunté, mira, no les voy a aburrir a ustedes, los 5 títulos que tenía en mente, y uno era Ética de la Educación. Lamentablemente el 100% respondió que escribiera el libro de Ética de la Educación y era el que yo menos quería escribir, pero yo lo tenía ahí pendiente. Entonces vamos a decir que hice caso a esa llamada, ¿no? De que escribiera este libro de Ética de la Educación. Ese libro tiene 10 años gestándose, ¿no? Una vez que se decidió el tema, entonces las amigas educadoras, que veo hay 2 que no están presentes, que voy a mencionar porque están de fuera del país, yo les pregunté qué enfoque darle al libro. Eran 4 enfoques posibles. Uno, que es el que señaló Laura, es el típico libro que se llama deontológico, que pone una lista de tareas que debe cumplir un profesional. Es un enfoque posible, había otros, pero no los canso. La cuestión fue que la idea era, y el último sería un libro de filosofía que habla de ese tema para que los quienes estudian educación, se formen un poco en filosofía, se entrenen en lectura y se pongan a pensar. Y curiosamente las 4 personas que voy a mencionar coincidieron en que ese fuera el enfoque. Eso me llamó a mí poderosamente la atención. Digo, sí, 4, no 5 personas. Entonces, la primera, que es la que le pedí el prólogo, ya saben, es Sheila Valera, que nos va a dirigir unas palabras. Siempre que tengo dudas educativas llamo a Sheila. Sheila, explícame esto. Entonces, no lo dudó ni un segundo, me llamó mucho la atención. La segunda persona que iba a estar la semana pasada, pero que hoy está fuera del país, es Ana Margarita H., que es también mi otra asesora y hermana, amiga en estos afanes y otros también de educación. Rosa Kranwinkel es la otra persona a quien yo consulté, igualmente no dudó en responder en esta línea. En ese momento ella era la vicerrectora del ISFODOSU.
le pregunté a Laura Abreu, que está aquí presente, y a Margarita Jensen, que también está aquí presente. Y me llamó la atención eso, o sea, que las educadoras no dudaron en que ese fuera el enfoque. Y entonces ya me animé más, porque no iba a escribir un libro, vamos a decir, de consejitos, que está algo dicho también en varias páginas del libro. Hay la filósofa en lengua española más conocida en los temas de ética, yo me imagino que la mayoría de ustedes la conoce, es Adela Cortina, y ella ha retomado una palabra que utilizó sobre todo Ortega y Gasset para referirse a una manera de reflexionar en el tema de la ética, que es como, por así decir, dar consejitos, como quien dice, pórtate bien, ¿no? Y esa cosa, la palabra que está en el diccionario de la lengua es moralina. Entonces, yo no quería escribir un libro de moralina, consejitos baratos. Y como muy bien ha señalado Laura, el libro básicamente lo que hace es preguntas para que la gente piense. Y de vez en cuando tomo posición sobre ciertos temas, pero tampoco para que todo el mundo siga, porque entonces es contradictorio con la propuesta de la filosofía, que es pensar. La frase que ella eligió es la frase, vamos a decir, que resume todo el libro. Si usted, docente, quiere ser sujeto moral, que es otra afirmación, usted tiene que ser filósofo práctico, que es la definición de ética que yo doy. Ética es filosofía práctica, o sea, de la praxis. Entonces, si no es, entonces son consejitos, ¿no? Y eso no funciona, En fondo, o dicho en términos de Freire, ¿no? Es una práctica de la libertad, lo que se está proponiendo, un ejercicio de la libertad en el ejercicio docente. Bueno, ese era el primer agradecimiento. Vamos a decir que este es el agradecimiento ideológico. Eso llevó a la manera en que está escrito el libro. El libro quiere ser, aunque Marta Vicente, a quien yo agradeceré más adelante, dice que no, pero bueno, el libro quiere ser un libro dirigido es el manual para los cursos de ética de las universidades dominicanas. Esa es su pretensión. Tengo la sospecha de que fracasé en ese propósito, pero espero que por lo menos se una a la bibliografía que están en los cursos de ética en las distintas universidades. Entonces, este es una deuda, un compromiso que también tiene que ver con la lucha que dimos desde ya de la esfera más civil por una educación de calidad y que seguimos intentando dar desde un colectivo que se llama Pacto Educativo. En segundo lugar, quiero dar las gracias a las personas que leyeron y corrigieron el texto. En primer lugar, a Fernando Valerio Holguín, que se encuentra ahora fuera del país, es miembro de la editorial, que peinó el texto y lo corrigió. El que más incidió y más me hizo trabajar es Manolo Maza, que no está aquí con nosotros porque iba a estar la semana pasada, pero hoy tenía un compromiso ineludible. Y Manolo, yo le agradezco en el alma y lo detesto también. Porque yo tenía listo el libro y yo tuve que reescribir completo los capítulos 1, 2 y 3. Cuando el libro ya estaba listo. Yo, tierra trágame, o sea, ¿por qué? Porque si el objetivo era que fuera un manual, el texto original no se iba a entender. Y tuve que reescribir. Y la otra persona que le tengo que agradecer lo mismo es a Marta Vicente, que se encuentra aquí, porque ella se leyó el libro entero y dijo exactamente lo mismo que Manolo Maza, sin que se hablaran entre ellos. Así que le agradezco a Marta y te detesto, Marta. Porque ustedes se imaginarán que cuando usted dice, ya yo acabé de reescribirlo, pero fue bueno. Ahora fue un récord, porque yo acabé el libro a principios de enero, ellos le leyeron con mucha disciplina, me entregaron como a mitad de febrero, y yo reescribí esos capítulos como en 2 meses. O sea que yo también, bueno, eso sí, yo dije, esto tiene que acabarse ya para que cumpla con su cometido, ¿no? La idea era sacar el libro para el principio del año académico, pero fue imposible.
reescribir 3 capítulos no es paja de coco. Y ahí la ventaja es que tengo unos capítulos ahí que tal vez saque como un librito aparte. Bueno, el otro agradecimiento es al equipo de la editorial universitaria Bonó, especialmente a Nancy Seller, que está en Estados Unidos, que ha sido una persona que nos ha puesto en buena ruta. No los voy a cansar con el tema del trabajo editorial. Eso es un trabajo, eso. El trabajo editorial es un trabajo en sí mismo. Jaime Arbelo, que está aquí, que también va aprendiendo poquito a poquito, como todos nosotros, en esta tarea y que lo asume con mucho entusiasmo. Y a Maurice Sánchez, que forma parte, vamos a decir, desde fuera de la editorial, porque él es el que nos trabaja todo lo que es creatividad de imagen, y a él se debe la portada. La portada es otra historia, interesantísima, porque había varias portadas. Yo me comencé con unos lápices, y yo me acuerdo que dicen, ¡lápices no! Bueno, entonces, si les enseño la cantidad de portadas, se van a reír. Yo creo que eran como 60 portadas. Tú la contaste. Verdad que Maribel también participó en... Entonces, yo me acuerdo, lápices no. Entonces ahí se fueron como 30 portadas que tenían lápices. Lápices no. Y entonces, hasta llegar a la gotica. Y esta idea de Mauricio. Entonces, cuando ya teníamos 2 para decidir, fue muy interesante porque apareció otra gotica que estaba en una hojita. Y entonces tenía el verde y los colores y tal. Y estaba esta, que además él hizo el tratamiento para que el negro, está tratado un poco la imagen, ¿no? Para que cuadrara bien en la portada. Y entonces fue muy curioso, porque yo hice consulta a 10 personas y la división fue clara. Todo aquel que tenía que ver como con cosas artísticas, eligió la otra, la de la hojita. Y todos los que tenían que ver con educación eligieron esta, pero así, neto. Y yo digo, bueno, yo quería la otra. Pero, bueno, una de las que no pudo llegar, Rosalina Perdomo, también. O sea, fue increíble. O sea, todas las educadores dijeron esa. Y entonces ya yo no dudé ni un segundo, porque el libro está dirigido básicamente, ¿no?, a educadores. Y la idea, bueno, ustedes la lean, pero ya verán. Y cuando Mauricio da la idea, yo digo, mira qué interesante, porque como explica Laura, los 2 últimos capítulos sugieren este acto educativo como unos círculos que van creciendo, ¿no? Y para que uno se anime. En realidad el trabajo de uno como docente se parece a esa gotica, pero que si uno lo hace con fe, etcétera, eso va a crear su onda, que ya la trasciende a uno no es dueño de la onda, etcétera. Le dejo la imagen para que no hay una reflexión sobre la imagen, pero quería contarles eso y agradecerle a Mauricio Sánchez. Agradecimientos institucionales. En primer lugar, por educación aquí al Colegio Loyola, en la persona de su rector, especialmente el equipo entero, pero especialmente en la persona de su rector, Adonis Mesa. El colegio lo elegimos evidentemente porque es la obra, una obra de la compañía, donde tenemos una cierta infraestructura más cómoda, pero no puesta en circulación. Pero también de paso es mi colegio, o sea, yo me crié aquí, era otro colegio, pero bueno. Yo estuve 13 años en este colegio, desde preprimario hasta que entré a la Compañía de Jesús, así que este es mi alma mater. Estoy contento de poner este libro en circulación y de hecho 3, 4 de mis compañeros de graduación están aquí presentes. Agradecerle evidentemente a la Compañía de Jesús. Yo tuve unos meses de sabático, esa posibilidad que da el pertenecer a un cuerpo que te apoya y que tiene una cierta opción de reflexión. Cuba fue que me acogió. Mi plan era ir a Nueva York, a la Universidad de Fordham, porque tenía otro plan conjunto, pero como La Habana y Nueva York es más o menos lo mismo, entonces acabé en La Habana. Y esas son las ideas de Martin
que estaba por Roma en una reunión muy provincial, y la verdad que a mí me chocó mucho, tuve que hacer un duelo, no tanto por lo de La Habana, sino porque yo tenía otro plan con estudios dominicanos, Dominican Studies, usted sabe que tenía un plan paralelo, y nada, se me dañó el plan, pero yo sí le doy gracias a Dios haber estado esos meses en La Habana, en Cuba. Yo me siento medio cubano, inclusive la gente dice, ¿usted es cubano? Aquí en Dominicana. Y el trato que me dieron los compañeros, como me apoyaron, y estuve yo tranquilo allá pudiendo escribir muy concentrado, igual a las personas que nos cuidan allá en Cuba. El Instituto Bonó, a lo que creo yo le he dado mi vida entera, a la Organización de Estados Iberoamericanos, en la persona de Catalina Andújar, que me apoyó al final y va a facilitar que el libro llegue bastante asequible, muy barato a los estudiantes. La idea es que le pueda llegar, cuando hagan las compras colectivas, que a los estudiantes de educación le llegue a 200 pesos el libro. Esta misma noche los libros están a 500 para apoyar, pero si se llevan más de 5, se lo ponemos a 300, para que sepan, o sea que se lo pueden llevar. Pero la idea es que a los estudiantes vamos a ver que le llegue a 200, a 300 pesos, gracias a este apoyo de la OI. La letra gráfica, que es quien normalmente nos trabaja la parte de diagramación, y hay ediciones MSC de los Padres Misioneros del Sagrado Corazón, Amigos del Hogar, que son nuestros socios y que apoyan generosamente cubriendo, vamos a decir, la parte de capital básico para que el libro salga. Estos son los agradecimientos institucionales. Ya voy a hacer, ya me quedan 2 cositas bien corticas. Así como decía que básicamente quería dar las gracias, pido perdón por ¿cómo se llama? Por si alguien que también haya estado implicado, no le doy las gracias, siempre falta algo. Quiero expresar un deseo, y es muy sencillo, que este libro ojalá y ayude en algo. Ese es mi deseo. Ojalá ayude. Uno siempre duda, o por lo menos yo dudo de si lo que uno hace vale la pena o no. Y bueno, yo sé que tengo animadoras como la misma Sheila que está aquí, Ana Margarita, siempre me están animando, pero yo desconfío, en fin, como filósofo al fin uno dice, ¿será verdad esto? Y se pregunta, y vuelve y se pregunta, y así va. Y por cierto que en las personas se me olvidó agradecer especialmente a Marta Vicente, que ya la mencioné, porque la parte de los ejercicios fue básicamente creación de Marta Vicente, que está aquí presente. Lo trabajamos juntos, hicimos una estructura y ella fue que me puso las tareas y me fue orientando para que ojalá y sirva, como dijimos, para los que estudian educación. Entonces lo último ya que sí quiero decir es que dudé si puedo dedicarle el libro a alguien. Saben que es bonito siempre poner como dedicado a fulano, a fulana. Yo quisiera hacer una dedicatoria que no está en el libro y bueno, por lo menos que quede grabada electrónicamente. Me gustaría dedicar este libro a Julio Sánchez, que en paz descanse, que bueno, muchas cosas nos unieron en el afán de la formación docente y en la reorientación del IFODOSU hasta el día de hoy, que esperemos que el IFODOSU sobreviva a tantas cosas que pueden pasar en nuestro país. Nada, muchas gracias a todos ustedes y que disfruten el libro. Bueno, damos las gracias a Pablo, que hizo un gran esfuerzo por no extenderse mucho, créanme que sí. No. Bueno, para las palabras de clausura de este acto, invitamos ahora a la doctora Sheila Varela, directora de Flaxo y prologuista de la obra. Y con esta última intervención cerramos este acto.
Buenas noches, muchas gracias a Pablo y por la invitación. Saludo a la mesa de honor y a todos los amigos y amigas presentes. Básicamente quiero decir que en una de las tantas caminatas con Pablo me comentaba siempre comentábamos los desafíos, las problemáticas, las preocupaciones, los sinsabores y los insomnios que nos trae tanto la educación como los temas de políticos y sociales en el país. Y cuando mencionó el interés de hacer este libro, que era un sueño hace más de 10 años, en una de esas caminatas yo le dije, bueno, Pablo, si es el último libro que tú vas a escribir, ese tiene que ser el último. No sabemos si se podrá escribir mañana, pero si hay que escribir un libro urgente, necesario, es este. Y cuando lo vi, me lo mandó como a todo el mundo por correo, antes de ver esta maravilla que ya tenemos hoy impreso. Cuando entré y lo vi, dije, bueno, hay que dar las gracias a Pablo por la persistencia. Escribir una obra como esta hoy día es titánica, tanto por la densidad de sentarse a escribir filosofía en 30, 33 grados, 36 grados en República Dominicana. Creo que hay que tener una vocación especial, no solamente por los pobres como los jesuitas, sino una vocación por pensar críticamente. Creo que es difícil, y hacerlo, Pablo, con esta calidad, y que Laura hizo una presentación extraordinaria porque describe muy bien lo que es el libro, pero hacerlo con esta densidad, esta profundidad y esta capacidad de provocarnos, me pareció extraordinaria. Y yo que he leído otros libros de Pablo, creo que este libro va a tener unas repercusiones más allá de la vida nuestra, de lo que estamos acá, porque nos coloca en un pensamiento muy contemporáneo, de reflexión contemporánea sobre los temas educativos, pero más allá de los temas educativos, los temas éticos, políticos. Y creo que ahí, en ese filo de la navaja, es que estamos en este momento, como civilización, como especie, como grupo, como personas. Y creo que al leer y al tener el libro esperadísimo, yo por eso le pongo en el prólogo el libro esperado de Pablo Mella, le quería dar las gracias personalmente a Pablo por este aporte, seguirlo animando a que sigamos apostando a que este vaciamiento de la educación, de lo político, ético que vemos todos los días y que nos hace a veces entrar en insomnios y preocupaciones, cuando vemos estas apuestas a seguir pensándonos críticamente, creo que vale la pena hacerlo. Y así que agradezco, Pablo, y buenas noches. Gracias por estar. Muchas gracias, Sheila. Bueno, y cerrando el acto, no sin antes dar las sinceras gracias por acompañarnos y agradecer a todas las personas e instituciones que hicieron posible que esta actividad se llevara a cabo. Ya Pablo mencionó institucionalmente a la Editorial Universitaria Bonó, a la Ediciones MSC Amigo del Hogar, al Instituto Pedro Francisco Bonó, a la Organización de Estados Iberoamericanos por su patrocinio, y bueno, al Colegio Loyola por la apertura en la utilización de sus instalaciones. Invitamos a las autoridades que se encuentran en la mesa principal para la foto formal del acto, y con esto damos cierre formal. Agradecemos la presencia de todos ustedes y muchísimas gracias. Sabemos que este libro será un antes y un después para nuestra educación. Muchísimas gracias, Pablo, por eso. Fuera tenemos también un brindis para todos ustedes, así que muchas gracias por venir. Vamos a la foto.